A partir del ejercicio 9, cerré la compartida de pantalla para compartirles la nueva pantalla. Me dicen si la ven. ¿La ven? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, déjenme un momento y voy a copiar el ejercicio aquí para que tenerlos todos a la vista aquí en la pizarrón virtual. Vamos a ver. Aquí. El ejercicio 9. Listo, ya lo tenemos. Si ven el ejercicio 9, aquí en el pizarrón. Confírmenme si ven el ejercicio 9 ya copiado en el pizarrón virtual. Sí. Ok. Entonces, tenemos el ejercicio 9. Se determina las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva con ecuaciones paramétricas dadas en el punto especificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos están pidiendo las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva. Entonces, nosotros tenemos una función vectorial que nos las están dando. Por ejemplo, en el A, tenemos que la función la podemos llamar r de t igual a t al cuadrado más 1, y, perdón, coma 4 raíz de t, porque ese es y. Y z es e a la t al cuadrado menos t. Esa es nuestra función. Nos están pidiendo las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. ¿En qué punto? Tangente en este punto. En el caso del inciso A es ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular primero, antes de calcular la recta tangente, necesitamos la pendiente de la recta tangente. No se nos olvide que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Solo voy a hacer el A y ya ustedes, con este ejemplo, ustedes deberían saber qué es lo que tienen que hacer en los demás. Derivamos la primera función, nos da 2t. Y estén atentos por si acaso yo llego a cometer algún error. 4, esto es t a la 1 medio, que es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de t. ¿Sí? O sea, t a la 1 medio, cuando lo derivas, te queda t a la menos 1 medio por 1 medio. Pero t a la menos 1 medio es lo mismo que 1 sobre raíz de t, y el 1 medio me aporta este 2 que aparece aquí en el denominador. Derivamos esta exponencial aplicando regla de la cadena, la derivada de la función exterior, que es ella misma, por la derivada de la función interior. ¿Cuál es la derivada de la función interior? La derivada de esto es 2t, la derivada de esto es 1. Sí. Entonces, listo, y ahí tenemos la vector tangente. Ojo, no es lo mismo hablar de vector tangente a hablar de vector tangente unitario. Es casi lo mismo, pero el unitario ya es dividido entre la norma. Este es el vector tangente tal cual. Este no tiene por qué ser unitario. No es necesario, de hecho, para este tipo de problemas que nos están pidiendo, tener el unitario. Ahora, ¿qué debemos hacer? Evaluarlo para tener la pendiente de la recta, ¿no? Lo evaluamos en... Ah, bueno. Como no sabemos dónde evaluarlo, en principio, porque aquí nos están diciendo tangente en este punto, pero no nos están dando, como en ejemplos anteriores, cuál es el valor del t, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar a nuestra función con ese punto para despejar el valor de t. Entonces, ¿qué queremos? Encontrar el valor de t tal que esto es igual a 2
¿Sí entienden por qué es que voy a hacer eso? Porque no nos dan el valor de t. Entonces, como no nos dan el valor de t, nosotros sabemos que el valor de t que No, queremos, ¿podría repetirlo? sí, mira, el valor de t que queremos, imagínate que yo tengo una gráfica por acá en el espacio, ¿sí? Supongamos que está en el espacio. Pero voy a hacer mejor este dibujo fuera para que no tener que borrarlo después cuando tenga que. Miren, déjenme y muevo aquí un poco. Y fíjense que tenemos aquí los ejes, tenemos por acá una función, ajá, una curva. Tiene cierta forma, ajá. Tenemos por acá un punto y aquí está su imagen. Ajá. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el valor de t, porque nosotros queremos, ¿qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo que calculemos la recta tangente, ajá, en ese punto. ¿Sí? Determina las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva con las ecuaciones dadas en el punto especificado. ¿Sí? Sí. Entonces, necesitamos el valor de t, ¿no? Sabemos que el vector tangente es este. O sea, en cualquier punto, este nos da la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Imaginemos, yo no sé cómo Sí. sea esta gráfica, ni siquiera nos debe interesar calcularla. Si quieren, háganlo en una computadora, pero no es necesario. Entonces, supongamos que este es el punto 241, que de hecho podría ser, ¿sí? Supongamos que es este, ¿no? Supongamos. No estoy diciendo que sea, vamos a decir, supongamos. Ni siquiera sé si esta curva se parezca a esta. Ajá. Pero lo importante es que nosotros debemos saber cuál es el valor de t para poder saber este r de t, que es vector tangente, poder evaluarlo, ¿no? Vector tangente. Si quieren, no escriban esto. Yo puedo generar un PDF al final de la tutoría y compartirlo en Virtuami, ¿sí? Aunque mejor no, mejor escríbanlo. Porque es que me puse a pensar que de pronto a la profesora no le gusta. Me va a decir, ay, Elías, pero le resolviste un ejercicio y era un ejercicio de la tarea. Entonces mejor no. Porque si lo subo en Virtuami ella lo va a ver. Por eso digo que mejor no. Entonces, bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Este es el vector tangente. Debemos saber cuál es el punto para el cual, para tener mm, a ver, Inclinación, ¿no? no, estoy pensando que no lo necesito realmente. Es más sencillo que esto. Es más sencillo que esto. La recta tangente viene dada por la siguiente. La ecuación paramétrica de una recta que pasa por un punto y tiene vector dirección, un vector B, es esta, ¿no? Sí. Este vector dirección, director o vector director. Vector, director o dirección. Y este es un punto donde pasa. Ya con esto podemos calcularlo. Tenemos la función esta, vector tangente nos va a dar la dirección. ¿Sí? Nos da la dirección. La dirección. Entonces ya tenemos esto, ¿no? ¿Qué nos hace falta? El punto. No es este punto. O si es este punto. Bueno, sí, porque en este caso no nos dieron un valor de t, no lo tenemos que calcular. Entonces es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es la recta tangente? Pasa por este punto. Es la recta que pasa por este punto. ¿Sí? Y tiene vector director este vector.
Ah, pero sí necesitamos el valor de t. Sí lo necesitamos. Sí, lo vamos a necesitar. Entonces, L de t quedaría así, miren. ¿Entienden por qué necesitamos el valor de t? Perdón, esto puede parecer confuso porque hay como dos t en juego. Entonces voy a cambiar aquí, no voy a poner t. Porque este t no es el mismo. Este t de L de t no es el mismo t de la función esta. Entonces puede parecer un poco confuso, pero les voy a cambiar la variable. Espero que no le dé problema. Vamos a llamarle S, ¿sí? S a la variable. Ajá. Entonces ahora tomemos L de t, perdón, L de S. L de S va a ser el punto 241 sumándole. ¿Qué le vamos a sumar? El vector dirección, que es esta derivada que tenemos aquí. Ajá. R' de t. Multiplicado por la variable s. Ahora ustedes me dirán, Elías, pero esto aquí queda como en dos variables. Claro, porque es que aquí deberíamos evaluarlo en un T0 para que esto sea un vector de números y nos quede tal cual como lo que hablamos aquí. Esto es de números, un vector de números, esto es un punto, tu entrada son números, y aquí solamente hay algo que es variable, que es este S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, lo único que nos hace falta es saber quién es ese T0. Uy, oigan. Aló. Aló, ¿me oyen? Sí, sí, te escucho. Sí, sí lo vimos. No sé, está pasando algo rarísimo. Me aparecen como unas rayas rojas. No sé si ustedes las ven. Creo que alguien me está rayando la pantalla. Ajá. Ah, ya, pero no, yo pensaba que esto era para que alguien pudiera rayar, yo tenía que darle permiso. Bueno, ya el No, tiempo pues de yo, sin querer, no sé cómo pasó eso. Ok. Bueno, entonces, lo único que hace falta es saber cuál es el tercero. Entonces, sí va bien lo que les estaba diciendo ahorita. Nuestro vector tangente pasa por aquí. Lo que debemos es determinar cuál es cuál es el punto T0, tal que cuando yo lo evalúo en la curva, me da este punto 241. Y lo único que tengo que hacer es igualo. Sigues compartiendo pantalla porque yo ya no veo nada. Sí, yo tampoco veo nada. Ah, perdón. Debe ser de que el que lo corrigió el que estaba rayando, cuando corrigió lo que corrigió, influyó para que se dejara de compartir. Ahora sí están viendo. Sí, ya. Ok. Pues volvamos acá. Entonces lo único que necesitamos es T0. ¿Cuál es ese punto? Pues tomamos R de T y lo igualamos al punto 241. Supongo que Zoom habilita que puedan ustedes rayar porque de pronto, como es una sesión como de clase, de pronto el profesor quiere pasar a algún estudiante. A ver, resuelve este ejercicio. Ya, y por eso quedará esa opción. Entonces nosotros igualamos. ¿Y qué es lo que vamos a tener cuando igualamos? Tenemos, esto es igual a R de t es igual a 241, sí, solo sí, t al cuadrado más 1, t al cuadrado más 1, es igual a 2, ¿estamos de acuerdo? Y 4 raíz de t es igual a 4. Dígame a alguien si no está entendiendo lo que estoy haciendo. Y e a la t al cuadrado menos t es igual a 1. Y entonces deberíamos ahora resolver qué es lo que nos da ahí, ¿no? Debería ser compatible todo esto. ST debería satisfacer simultáneamente todas estas ecuaciones, estas tres ecuaciones. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser más menos 1, pero aquí no podemos poner menos 1, ¿verdad? Entonces tiene que ser 1 positivo. Y aquí
1 positivo. Entonces T0 es igual a 1. O T, pues, el valor de T que satisface eso es igual a 1. ¿Ya vieron cómo es que se hace? Entonces ya sabemos quién ponemos aquí. Entonces ya en la recta nos quedaría 2, 4, 1, 2, 4, 1, más la variable S. Acuérdense que no puse T porque las curvas estas tienen variable T y no quería que todo eso se iba a prestar a confusión. La derivada ya la tenemos, ¿sí? Porque el vector tangente nos da el vector dirección. ¿Sí? Sí. Y entonces evaluamos ahora, lo evaluamos, 2 por T, pero nuestro T, estamos hablando que es en el punto que yo dejé aquí marcado como T0, es el punto 1, entonces quedaría 2, aquí quedaría 4, bueno, estos aquí ya los podíamos cancelar desde antes, ¿no? Queda 2 sobre raíz de T, entonces 2 sobre 1, que es 2 de nuevo, y aquí nos queda, cuando lo evaluamos en 1, a la 0 que es 1, y aquí 2 menos 1, 1. Listo. ¿Ya? Esta es la ecuación de la recta tangente. Así se hacen los demás. Déjenme un momento y voy a volver a la pantalla. Disculpe, profesor. Sí, adelante. ¿Qué Yo duda nada tiene? más tengo una pregunta con el T subíndice 0. ¿Eso a qué se debe? O sea, Es que le puse T0 como para dar a entender de que era un valor muy particular y que ese no era la variable T. Para desplazar la recta tangente, debería ser un valor muy particular. Entonces, miren, para darles calma, entonces le pongo aquí T0, aquí T0, aquí T0, y ya saben todo el tiempo a qué me refiero con T0. T0 es aquel valor que cuando lo evalúo en R, me da el punto 2, 4, 1. ¿Ya? Ese es T0. sí, gracias. Y fíjense que yo sé que está un poco mal organizado, no está cronológicamente organizado el ejercicio, porque esta parte de aquí, que acabo de meter en este rectángulo, tal vez debía haberlo puesto aquí, ¿sí? En esta parte del pizarrón. Y ya después haber calculado al final la ecuación de la recta tangente de manera paramétrica, ¿no? Ya si ustedes quieren, después dicen, bueno, entonces X es igual a 2 más S por 2. Y es igual a 4 más S por 2. Z es igual a 1 más S, ¿sí? Y ese sería, o si quieren, déjenlo así. A mí me da igual como lo quieran escribir. Esa parte ya es casi lo mismo. Simplemente maneras equivalentes de escribirlo. Entonces, dígame si quedó claro, si tienen alguna duda para pasar al siguiente ejercicio. Porque tenemos una hora. Ah, pero todavía no me han dado una cuenta que me van a dar, pero cuando me la den yo les compartiré en Virtuami de que el Departamento de Matemáticas nos va a dar otra cuenta disponible, licenciada de Zoom, para que demos asesorías. Así como las asesorías que se daban en el cubo de asesorías. No sé si alguno de ustedes ha ido al cubo de asesorías de allá de la UAM. Sí. Bueno, entonces la UAM está ahora mismo consiguiendo unas licencias para darnos a nosotros, que no es, yo estoy usando ahora mismo la licencia que la UAM le dio a la profesora, que ella me la presta, ¿sí? Pero no es una licencia como para el cubo de asesoría, y nos van a dar unas licencias nuevas. Entonces, cuando nos las den, les compartiré en Virtuami y ya tendrán, digamos, más oportunidad de pedir asesoría. Y no, supongo que no será igual que antes, no solo conmigo, sino a cualquier hora. ¿Ya? Y con distintos asesores, en distintos turnos. Bueno, voy a dejar de compartir esto. ¿Están de acuerdo? Ok. Como callaron, supongo que sí. Sigamos, que faltan 20 minutos. Pero he avanzado bastante rápido. Ok, sigamos. Determine la ecuación vectorial para la recta. Si quieren,
si alguno de ustedes no terminó de copiar, ¿sabe qué? Más bien les aconsejo que no copien para que se concentren. Y cuando yo termine el ejercicio, denle un captura de pantalla, captura de pantalla. Ahí se los dejo para que los que no hayan terminado de escribir, le den captura de pantalla. Voy a esperar 30 segundos. Listo. ¿Ya le dieron captura de pantalla a todos? Ok. Entonces, Ya, gracias. sigamos aquí en el ejercicio. Análogamente se hacen aquí el 9b y C. Muy similar a lo que acabo de hacer. Dice, utilice alguna computadora. Bueno, esa parte no la olviden. Hagan los ejercicios completos. El ejercicio tiene dos partes. Hallar la ecuación paramétrica y luego ilustra la gráfica curva. Entonces está sugiriendo que usen una computadora. Háganlo porque si no, les bajo. Yo no les pongo los ejercicios malos, pero sí les bajo y ya no les pongo todo el ejercicio bueno, sino que les pongo un 50% o tal vez un 60% del ejercicio. Bueno, pero no se los pongo 100% bueno. Y les coloco por qué, incompleto, faltó gráfica. Entonces traten de hacerlo todo completo. Vamos a mirar aquí el 10. Determina una ecuación vectorial para la recta tangente a la curva de intersección a los cilindros. Esto está muy bonito. Este lo voy a compartir en GeoGebra. Un momento. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Las gráficas tienen que ser a mano o pueden ser igual así como utilizar una herramienta de la No, computadora? tú puedes usar GeoGebra, por ejemplo, así como lo que yo tengo aquí. Entonces, si tú tienes tus curvas ahí dibujadas, tú le das captura de pantalla o como que tú quieras. GeoGebra creo que tiene un modo de exportar imagen o algo así. Por aquí. Sí, entonces Y ahí está permitido, ¿verdad? sí, está permitido perfectamente. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a mirar aquí. Este ejercicio, el ejercicio 11, miren, el ejercicio 11 nos dice que, miremos, determinemos la ecuación vectorial de la recta tangente a la curva que resulta de intersección del cilindro. Aquí cuadrado más y cuadrado igual a 25 y y cuadrado más z cuadrado igual a 20, ¿sí? Díganme si ya están viendo GeoGebra. ¿Lo están viendo? Sí. Entonces este es el ejercicio 10. X cuadrado más y cuadrado igual a 25 y y cuadrado más z cuadrado igual a 20. ¿Qué debemos hacer? Calcular la curva y después calcular el vector tangente, ¿no? Pero nos están pidiendo el vector tangente. No, mentira, nos están pidiendo la ecuación vectorial de la recta tangente en un punto, que es el punto 342. ¿Sí? Ecuación vectorial de recta tangente, se los acabo de enseñar cómo se hace. Calculan el vector derivada de la función vectorial y luego evalúan el vector derivada en el punto en cuestión que queremos calcular la recta tangente y usamos el vector derivada como vector director, ¿sí? Y teniendo un vector director y teniendo claro por qué punto pasa, podemos saber cuál es la ecuación de la recta en paramétrica, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer aquí nos piden que sea en el punto, en el ejercicio 10, en el punto 342. En el punto 342. Déjenme, voy a dibujar el 342 por aquí. 3,4,2. Ahí está. Lo voy a cambiar color, se ve como muy... No me gusta ese color. ¿Cómo le cambio el color? Aquí. Lo voy a poner blanco. No, negro mejor. Supuestamente ahí está negro, pero no se ve negro. Este color verde.
Bueno, entonces fíjense, pintamos un cilindro, pintamos el otro, y en algún lado de la curva de intersección está ese punto. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Se ve claro, ¿verdad? Que está en la curva de intersección. Confírmenme. Yo no entiendo. Yo no veo el punto todavía. Yo tampoco. Perdón. 3, 4, 2. Punto 3. Pero sí están viendo GeoGebra. Sí. Ok. Sí, están los dos cilindros y la ecuación de la curva, nada más que la tienes invisibilizada. Aquí está el punto. Aquí, ¿no lo ven? No. No, No, no se ve. creo que estás en otro GeoGebra o algo pasó. Es que se congeló la pantalla. Ay, sí, perdón, no sé qué pasó aquí. Ahora sí ven que estoy haciendo zoom in y zoom out. Sí. Sí. No sé por qué razón se me abrió como 2 veces el mismo archivo. Y entonces yo estaba escribiendo en uno y no era el que les estaba compartiendo, les estaba compartiendo otro. Bueno, voy a pintar de nuevo el punto. Por eso es que es necesario que ustedes me digan si ven, si no ven, etcétera, porque en esto de cuando uno está en el computador pasan a veces muchas cosas. 3, 4. ¿Ahora sí ven el punto? Sí. Aquí está, miren. Sí, Ahí está ahora el mouse. sí. Voy a cambiar el color. Ese color creo que está bien. ¿Le gusta más blanco o así? Creo que ese está mejor. Bueno, entonces tenemos los dos cilindros, tenemos la curva. ¿Cómo calculamos la curva? Ya ustedes saben cómo parametrizar. Queremos parametrizar esto, ¿verdad? Entonces hacemos x igual a ver si alguien sabe. Para parametrizar esto, primero tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿verdad? 25 es 5 al cuadrado. Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a ver como dividimos todo entre 5 al cuadrado y tenemos x cuadrado dividido entre 5 al cuadrado más y al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego se hace la sustitución, ya sea seno de t igual a x sobre 5, coseno de t igual a y sobre 5. O sea, lo que les estoy hablando no es algo raro, es el mismo tipo de parametrización que hicieron en la tarea anterior. ¿Sí? Si alguien no tiene claro cómo se hacen, me dice y abro el pizarrón virtual y cómo se hace. Como todos se quedan callados, supongo que sí lo tienen claro. Entonces, yo por ejemplo hice coseno de t igual a x sobre 5. Eso quiere decir que x es 5 coseno de t. Lo mismo con y. Y es 5 seno de t. Y ya teniendo de que y es 5 seno de t, uno puede despejar a z de esta ecuación. Y cuando graficamos tenemos la curva de intersección. ¿Sí la ven? Pero me dirán, Elías, pero ahí nada más se ve la parte superior. ¿Qué pasa con la de abajo? Porque cuando despejamos de aquí, un error que cometieron mucho en la tarea, cuando despejamos a z en términos de y, como es un cuadrado, sacamos raíz cuadrada, nos debe dar más menos. Entonces, hay dos parametrizaciones. Una, que es de la curva del lado positivo. ¿Sí? Bueno, ustedes la ven aquí un poco incompleta porque esto aquí nos está corriendo de 0 a 2pi. Y no sé si hay que meterle un poco más. Sí. No, de 0 a 2pi debería. De pronto por esta parte debería graficarla toda. Fíjense, si le ponemos el signo menos,
Ponemos el signo menos aquí. Nos queda la parte de abajo. Sí. Entonces tenemos la curva, ¿no? Obviamente el pedazo de parametrización que va a tener el punto en cuestión, el que nos interesa, va a ser la de arriba. ¿Sí lo ven? Que el punto A, que es el punto de coordenadas 3, 4, 2, está sobre la curva esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Derivamos aquí esto, primera componente, derivamos la segunda, derivamos la tercera. Así tenemos el vector tangente. ¿Y luego qué debemos hacer? Bueno, el vector tangente debemos saber, es un vector de variable t, debemos saber en qué valor de t debemos evaluarlo para que nos dé el vector que pasa por este punto, ¿sí? O sea, exactamente como lo que dice en el ejercicio anterior. Entonces vamos a derivar cada una de estas entradas. Vamos a igualarlo. ¿A qué punto lo igualamos? La derivada. No, perdón. La función inicial. O sea, esta función, que es la inicial, nos va a dar un valor de t que debemos evaluar para conseguir el vector director de la recta tangente en este punto. ¿Cómo tengo ese valor t? Igualando 5 cosenos de t igual a 2. Un sistema de Igualando ecuación. 5 cosenos de t igual a 3, que es la primera A coordenada. 3. El 5 seno de t igual a 4 y el 2 igual a esto. Y despejando. Todo eso nos debe dar, en definitiva, un valor de t. ¿Sí? Cuando tengamos ese valor, que es solución, de esas se diría que un sistema de 3 ecuaciones, ¿no? No lineales. Entonces cuando tengamos ese valor, igual que como dice ahorita, vamos a saber en qué punto debemos evaluar la derivada. O sea, no esta función, sino su derivada. Cuando tengamos su derivada y la evaluemos en ese punto, ya vamos a tener exactamente quién es el vector director de nuestra recta tangente. Ah, pero ya sabemos cuál es el punto. El punto que queremos hallar la recta tangente en este punto. Entonces, teniendo un punto y teniendo un vector director, ya tienes la recta en ecuaciones paramétricas que pasa por ese punto, ¿sí? Y que va en dirección al vector director fijado. ¿Estamos de acuerdo? Si a alguien no le queda claro, repito, los oigo. Si se quedan en silencio, supongo que sí están entendiendo. Todo en silencio, perfecto, entendido. Entonces, si quieren, denle un captura a pantalla ahí, antes de cerrar, porque ya voy a cerrar GeoGebra. Listo. Ok. Voy a dejar otros segundos más. Ok. Ahora les voy a compartir de nuevo el PDF. Entonces ya lo deben estar viendo. Díganme si lo están viendo. Sí. Sí. Si ustedes quieren saber en el libro, quieren tener referencia de cómo hacer ese tipo de problemas, fíjense, aquí hay uno donde lo hacen, es el ejemplo 3, este ejemplo. El ejemplo 3 de la página del PDF, la 849, que en el lector de Adobe es la 246, ¿sí? Pero el libro es la 849. El ejemplo 3, miren, determina las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la hélice, bueno, esta es una función vectorial, ¿no? En el punto tal, y aquí hay un ejemplo donde resuelven eso. Es exactamente lo que nos están pidiendo allá, en el ejemplo que acabo de mostrarles de GeoGebra. Encontrar las ecuaciones paramétricas de una recta tangente. La única diferencia es que en ese ejemplo de GeoGebra
no nos daban la función vectorial. Aquí nos las están dando desde el primer momento. Allá nos decían, no, calcúlala, es la intersección de estos dos cilindros. ¿Sí? Entonces allá la tuvimos que calcular. Aquí no. Pero ya habiéndola calculado, ya el resto del ejercicio debe ser muy similar. Aunque aquí no les están diciendo, que acuérdense que la ecuación es L de S igual al punto P más S por el vector director que me lo va a dar R'. Aquí lo están haciendo, pero no lo explican así como con una ecuacioncita de ecuaciones paramétricas de la recta. Una ecuación paramétrica de la recta. Ahora el ejercicio 11. Nos quedan 4 minutos, ya casi se acaba. Determina el punto en la curva esta donde la recta tangente es paralela al plano. Bueno, para empezar, hasta este punto ya en el ejercicio 11 ya ustedes saben cómo calcular la recta tangente. ¿Sí? Quiero que alguien me diga cómo se calcula. La ecuación punto pendiente. No, la ecuación, acuérdate que es en R3, entonces vector director, punto vector Bueno, director. sí, punto vector director. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, y el vector director me lo da la derivada de esta R. ¿Sí? Entonces, derivo esta R, tengo vector director. Y debe pasar por algún punto, ¿no? El problema de este ejercicio es que no nos está diciendo, dice, determina el punto de la curva donde la recta tangente es paralela a esto. Entonces nosotros no sabemos porque no tenemos el punto vector director. Sabemos que el vector director es la recta tangente evaluada en algún valor de t, ¿sí? Ese es el vector director. Pero ¿en cuál valor de t? No lo sabemos. Y recta tangente, ¿en qué punto? Tampoco lo sabemos, ¿sí? Eso es interesante. Entonces, lo que ustedes van a hacer es calculan la derivada, escríbanlo si quieren. En el ejercicio 11, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada de esta función. Y luego, está pidiendo de que queremos, la derivada me va a dar supuestamente un vector director en cualquier punto t, pero queremos saber el punto de la curva donde la recta tangente es paralela a este plano. Acuérdense que el plano tiene algo que se llama el vector normal. ¿Cuál es el vector normal de este plano? Alguien que me diga, ¿cuál es el vector normal de esto? Raíz 3 y 1. Y como no tiene z, 0z, ¿no? Entonces sería raíz de 3, 1 y 0. Es el vector de coordenadas. Raíz de 3, 1 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, raíz de 3, 1 y 0. Como queremos que sea, la recta tangente sea paralela al plano y el vector normal es perpendicular al plano, entonces queremos que la recta tangente sea, a ver quién me dice, Perpendicular al vector normal, al vector al vector raíz de normal 3. del plano. Exactamente. Entonces queremos que la recta tangente sea paralela al plano, por lo tanto perpendicular al vector normal. Es decir, perpendicular a raíz de 3, 1 y 0. A ver, y ustedes saben qué significa que dos vectores sean perpendiculares. A ver, ¿quién me lo dice? Que su producto punto sea 0. Entonces, ¿qué van a hacer? Primer paso, calcular la derivada de r de t. Segundo paso, resolver la ecuación de la derivada de r de t, producto punto con el vector que acabamos de decir que es el vector normal de este plano. ¿Sí? Y van a resolver eso y van a encontrar cuál es el valor de t que están pidiendo. Porque nos está pidiendo un punto de la curva donde la recta tangente es paralela al plano. Entonces, si ustedes miran esa igualdad de producto punto igualada a 0 y resuelven ese sistema de ecuaciones, también le va a quedar igual que ante un sistema de 3 ecuaciones con una incógnita y lo van a resolver. Cuando tengan ese valor de t, ya van a saber cómo calcular la recta tangente, porque ya van a saber, igual que en los ejercicios anteriores, en dónde deben evaluar a la derivada
para tener el vector director que nos hacía falta, ¿sí? Porque queremos usar la ecuación punto vector director. ¿Estamos de acuerdo? Solo que no sabemos cuál es el punto, ni tampoco cuál es el vector director. ¿Por qué no lo sabemos? Porque necesitamos un valor de t que nos diga cuál es ese punto. ¿Y cómo calculamos ese valor de t? Resolviendo el sistema R', producto punto con el vector normal de esto igualado a 0. Cuando encontremos ese valor de t, ya vamos a poder evaluar la derivada en ese valor de t y vamos a poder evaluar nuestra R de t en ese valor de t. Y entonces ya vamos a tener nuestro punto y vamos a tener nuestro vector director, por lo tanto vamos a tener a nuestra recta tangente. Bueno, pero entre otras cosas aquí no nos pide la recta tangente, solo nos pide el punto. Así de que no es necesario que calculen después la recta tangente. Solo resolver el sistema R', producto punto con el vector normal de este, igualado a 0. Solamente eso, porque solo nos pide el punto. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a darle, ya se acabó la clase, pero vamos a hablarles un poquito de este. Un poco de este, mire. Determina el punto de intersección de las rectas tangentes a la curva este. En los puntos esto y esto. Ah, bueno, pero este es con computadora. Bueno, hablemos un poco de este. Integral. ¿Cómo se hacen estas integrales? Volvamos al libro de cálculo. Ustedes miran aquí, de hecho está ordenado cronológicamente como se lo está presentando. Integrales. En la página 248 del PDF o la 851 nos dice que la integral de una función vectorial se calcula integrando en cada pedazo. Ok. Entonces, estos ejercicios los integran cada pedazo. ¿Sí? Integrales definidas, estas indefinidas, repasen sus cursos de integral, de cálculo integral, a ver cómo resuelven eso. Esta nos está diciendo que si la derivada es esto. Estos dos ejercicios se resuelven usando exactamente el mismo método. Yo les voy a decir cómo se resuelve el 14. Con ese ejemplo, supongo que ustedes deben saber cómo resolver el 15. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, para empezar, nos está diciendo de que una función vectorial tiene como derivada a esta función que está aquí, 2 seno de 2t, coseno de t y coseno de 3t. Y nos está diciendo que evaluada esa función vectorial en pi sextos nos da el vector 1, 1, 3. Ajá. Y nos están preguntando cuál es, encuentra esa función r de t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual que como hacíamos en ecuaciones diferenciales. Vamos a integrar cada pedazo y entonces esto nos va a dar una función sumando una constante, porque van a ser integrales indefinidas, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, una función R1. Bueno, creo que está muy complejo así. Vamos a abrirle el pizarrón. Y ya nos pasamos. Disculpe, profe, en ese ejercicio nada más es cuestión de buscar las constantes, ¿no? C1, C2 y C3. Exactamente. En ese ejercicio solamente es como un ejercicio de ecuaciones diferenciales, si se dan cuenta, ¿no? Hay que encontrar esas constantes. Entonces, si lo tienen aquí, si ustedes derivan eso, perdón, integran esto, por ejemplo, integran esta primera función, integral de 2 seno de 2t de t. Integran integral de coseno de t de t. Integran integral de 3 coseno de 3t de t. No las voy a hacer, pero supongamos que esto nos da F1 de t más una constante C1. Ajá. Esto nos da F2 de t más una constante C2. Ajá. No cambié de pantalla, ¿o sí? No cambié de pantalla. Espera un momento. Ya se la comparto. Ahora sí. Sí. Ok. Entonces integran esto y me da una función, otra. De hecho,
Eso es evidente cuáles son. No, bueno, no se las quiero resolver. Entonces ponemos aquí C3. Ajá. ¿Cuál será nuestra función R de t? Pues no lo sabemos, pero sabemos que va a tener estas, va a tener relación con estas. Lo único es que cuando nuestra R la evaluemos en pi sextos, debe ser igual a 1, 1, 3. Ajá. Y entonces como ya tenemos esto y esto, nos va a quedar F1 más C1, F2 más C2, F3 más C3. Entonces debemos mirar que debemos igualar cada una de estas, ¿no? Cada una de las entradas las debemos igualar. Y a partir de igualarlas, debemos encontrar cuáles son bueno, perdón. Aquí no es F1. Aquí no es F1, F2, ni eso, no. Debe ser F1 evaluado en pi sextos, F2 evaluado en pi sextos, más C1, F2 evaluado en pi sextos, más C2, F3 evaluado en pi sextos, más C3. ¿Sí me entienden la idea? Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a resolver un sistema, ni siquiera un sistema. Vamos a resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas, no es un sistema, ¿sí? No son ecuaciones simultáneas. Entonces, de aquí vamos a despejar el valor de C1, de aquí vamos a despejar el valor de C2, y esto igualado a 3 nos va a dar el valor de C3. Teniendo C1, C2 y C3, ya podemos escribir nuestra función R. ¿Quién va a ser nuestra función R? Pues nuestra función R va a ser F1 más C1, ahora sí, F2 más C2, pero F2 de T. O sea, estas FIs no van a estar evaluadas en nada, ¿sí? Esta es R de T. ¿Sí entienden por qué? Es como un sistema, es como ecuaciones diferenciales. ¿Qué nos daban ecuaciones diferenciales? Nos decían una función cuya derivada es esta otra. Y además la función satisface que evaluada en cierto punto da cierto valor. Es lo mismo que nos están diciendo aquí, solo que no con una función, sino con 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, tomen captura de pantalla y terminamos ahí porque ya se venció el tiempo. Disculpe, profe. ¿Sí? Antes de que termine sesión, no sé si pueda hacer un ejercicio de longitud de arco. Bueno, no sé si estén también de acuerdo los compañeros. ¿Qué ejercicio de longitud de arco, con cuál tienes problema? Sí, claro que sí. Bueno, pero esperen, ¿ya tomaron captura de esto? Ya. Ya. Digo, es para cerrar aquí y abrir de nuevo el PDF y entonces ya todos ver cuál es el ejercicio que el compañero comenta. Bueno, Okay, en sí no tengo... No tengo un ejercicio que me haya atorado, pero bueno, no los he empezado. Bueno, mira, pero... te vas aquí al cálculo de Stuart y un poquito más abajo, de hecho hay varios ejercicios resueltos. Mira, entonces aquí habla, longitud de arco, es la página 250 del PDF. Ya saben, cálculo de Stuart, lo buscan en Google, lo buscan así, cálculo de Stuart.pdf y les aparece y lo descargan en español, este mismo que yo tengo. Entonces, la longitud de arco, ¿qué es? ¿Cómo se calcula? Pues con una fórmula. Es prácticamente aplicar una simple fórmula. Tiene una función vectorial f, g y h, y tú quieres calcular la longitud de arco en el intervalo. Todas son de variable t, ¿no? Entonces, en el intervalo de a a b, ¿sí? Donde t pertenecen al intervalo a b. Este intervalo de aquí. Entonces, ¿cómo calculamos eso?
con esta fórmula, la raíz cuadrada de la derivada de la primera componente elevada al cuadrado, más la derivada de la segunda al cuadrado, más la derivada de la tercera al cuadrado. Aplicas esa fórmula y no deberías tener ningún problema. De hecho, fíjate que esta ni siquiera es una de esas integrales que tenían 3 pedazos, como la que hicimos ahorita, porque esta es una integral con una función de una variable aquí, de una componente, ¿sí? Y mira que hay ejemplos. Calcula la longitud de arco de la hélice circular, entonces te dan una función vectorial y te dicen del punto tal al punto tal. Y bueno, se aplica prácticamente una fórmula, ¿no? Es esta que está aquí dibujada. Calculan lo único es que te dicen del punto este al punto este, ¿no? Y eso hay que interpretarlo con el parámetro t. ¿Qué significa eso? Mira, el arco desde el 1, 0, 0 hasta el 1, 0, 2 pi se describe mediante el intervalo de parámetro t variando desde 0 hasta 2 pi. Entonces, esta vuelta que tú ves aquí en la curva es mover a t entre 0 y 2 pi. Entonces, a veces habrán problemas de esto de longitud de arcos donde no te digan cuál es el valor de A y B que aparecen aquí en esta fórmula, ¿sí? No te los dicen, sino que te hablan de un punto tal a un punto tal. Entonces, ustedes deben mirar eso, qué intervalo les da. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen igualando la función a cada extremo. En este caso, evaluamos coseno de t, seno de t y t. Luego lo igualamos al 1, 0, 0. Y nos damos cuenta de que t es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Que si igualamos coseno de t, seno de t y t al 1, 0, 0, nos da que el valor de t tiene que ser 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces hemos encontrado nuestro A, nuestro punto de partida. Ahora, ¿cómo encontramos el de llegada? De nuevo tomamos el 0, 1, 0, 2 pi y lo igualamos a coseno de t, seno de t y t. Entonces coseno de t debe ser igual a 1, seno de t debe ser igual a 0 y t debe ser igual a 2 pi. De hecho, aquí no tenemos que despejar nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya nos dice t es igual a 2 pi y coincide. Sí, sí coincide porque coseno de 2 pi es 1 y seno de 2 pi es 0. Entonces nuestro t es 2 pi. Nuestro b, perdón. Entonces, lo único problemático que podría haber en este tipo de ejercicio es esto, ¿no? Entender quién es A y quién es B. Lo demás es aplicar la fórmula, tal cual esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay ejemplo resuelto. No creo que tenga mucho problema después de lo que les acabo de decir. Hay más ejemplos, hay varios ejemplos. Creo que ya es todo. Ya me pasé. Es todo lo que les voy a dar hoy. ¿Sí? Espero que les haya servido algo. Si no tienen el libro, descárguenlo. En Google lo pueden descargar. Y nos vemos la próxima semana. Suerte. Muchas gracias. Chao. De nada. Gracias. De nada, que estén bien. Buen fin.